¿No están viendo? Sí. ¿Qué dice? A ver. Esquizofrenia. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces, bueno, teníamos que pasar ansiedad, pero vamos a pasar la próxima clase nomás, o sea, cuando terminemos esto, ya. Hoy vamos a ver esquizofrenia. Bueno, nos entremos de lleno entonces a lo que es psiquiatría. Bueno, esquizofrenia, entonces, es una de las enfermedades que más, es decir, la que ha generado, digamos, la psiquiatría en sí. Al hablar de esquizofrenia, hablamos de la locura verdadera, ya, de la locura real, digamos, cuando la gente común o el vulgo se refiere a la locura o que una persona está loco, se refiere no exclusivamente, pero la esquizofrenia es una de esas enfermedades, la locura real, porque es la desconexión totalmente de la realidad, la esquizofrenia, ¿ya? La esquizofrenia para nosotros, para los psiquiatras, es como la niña de nuestros ojos, digamos, ¿no? Para nosotros es una enfermedad fascinante, es una de nuestras enfermedades favoritas para nosotros, ¿no? No tanto así para la persona que lo sufre y mucho menos para los familiares, porque es una de las enfermedades más incapacitantes, es uno de los peores diagnósticos que nosotros podemos dar en psiquiatría, la esquizofrenia, ¿ya? Entonces es vital importancia. Y les cuento que aquí en Cobija hay mucha esquizofrenia. Yo por lo menos manejo unos 10 o 15 pacientes que tienen esa enfermedad y realmente es muy grave. Y peor acá, digamos, ¿no? Que no hay dónde internarlos cuando se agitan, cuando tienen sus crisis de agresividad, de impulsividad. Es muy difícil controlarlos, ¿no? Porque como les digo, no hay un ambiente donde se los pueda internar a estos pacientes. Entonces, hoy vamos a aprender mucho sobre la esquizofrenia. Bueno, este documento de aquí, tengo un aprecio especial porque fue un paciente que yo tuve en la ciudad de Santa Cruz. Ya estoy queriendo ampliar, pero no sale cómo. Pueden, ¿quién se anima a leer? Bueno, ese es un informe clínico, obviamente, como dice ahí. Ya es un paciente X que llegó a un hospital en Santa Cruz y que después fue derivado al centro de salud mental. Yo lo recibí a este paciente, ¿no? Y quise ponerles de ejemplo este informe, es decir, de la manifestación que tenía este señor, porque es muy interesante. No sé si se logra leer allí. De todas formas, a ver, estoy viendo cómo puedo ampliar esta cuestión. Bueno, no pillo el... ¿Cómo será, no? Para ampliar esa cuestión. Ah, aquí está, ya. A ver, ¿quién se anima a leer? ¿Se ve bien? ¿Algún voluntario que quiera leer de aquí, desde donde dice el paciente? Doctora, a mí no me sale. ¿No sale el documento? A mí no, no sé si a algún otro compañero le sale el documento. No, Aquí doctor, no sí sale sale, el documento. doctor. Se aparece el documento. Informe clínico, dice, ¿no ve? Sí, pero yo no puedo mirar bien porque mi internet está mal, está borrado, pero aparece el documento. Sí, doctor, Ya. sale el documento, solo que no se puede ver bien las letras. Sí, Debe ser su internet. Bueno, voy a leer yo entonces. ¿Ah? No se ve. ¿Quiere que lea, doctor? Ya, voy a leer nomás. Lo que pasa es que cuando era clase presencial yo les hacía leer, pero bueno, por el internet es cierto, a veces la imagen puede salir un poco distorsionada, así que no, voy a tener que leer yo. Bueno, como les decía entonces, el paciente llegó al centro de salud mental, que era donde yo trabajaba, con este documento en mano, ¿no? Porque fue derivado a un instituto, o sea, bueno, a un centro psiquiátrico para su internación. Entonces, bueno, el nombre del paciente no importa, fue en octubre del año 2018, ¿no? Y la psiquiatra que lo vio en primera instancia fue la doctora Valentina Jordán en Santa Cruz. Y bueno, su nota de envío, digamos, ¿no? O de transferencia al centro de salud mental, contando la historia o la razón del por qué enviaba a ese paciente,
fue la siguiente, decía, ¿no? El paciente ingresa por el servicio de emergencia, es decir, el paciente llegó solito al Hospital Hernández Vera, ¿no? Un hospital que hay en Santa Cruz, que es de segundo nivel, que está en la Villa 1 de Mayo, ¿no? Entonces el paciente ingresa por el servicio de emergencia por amputación voluntaria del miembro masculino. Es decir, el paciente solito agarró su pene y se lo cortó, ¿no? Sigue la nota. Hecha de forma domiciliaria por él mismo con uso de lidocaína. Acude al hospital solo, es decir, el tipo llegó a emergencia ya con el miembro amputado, él mismo se lo había cortado, ¿no? Con la intención de que el personal de salud realice las curaciones y cuidados pertinentes, ¿no? Es decir, el paciente llegó a emergencia de ese hospital envuelto en una toalla llena de sangre, ya entró al servicio de emergencia, ¿no? Y se quitó la toalla y les mostró, ¿no? Que se había cercenado el pene y les dijo, bueno, cúrenme, me acabo de cortar el pene, ¿no? Entonces, a la evaluación de la doctora, ella registra así, ¿no? Tiene antecedentes de aislamiento, descuido de higiene personal, además de soliloquios, quiere decir que hablaba solo, ideas tirantes que lo obligan a asistir a varios profesionales de urología. Ahorita yo les voy a comentar el por qué, ¿no? Solicitando ese tipo de intervención. O sea, el paciente había ido donde varios urólogos pidiendo que le corten el pene. Y obviamente los urólogos le decían, no, ¿por qué? Si está funcionando bien, no hay ninguna razón lógica, ¿no? Entonces, este paciente nunca fue al servicio de psiquiatría a pesar de haber sido derivado. Es decir, cuando iba donde los urólogos y él le pedía que le corten el miembro, los urólogos obviamente se negaban y lo mandaban a que vaya con el psiquiatra, pero el paciente no iba, ¿no? Por lo tanto, nunca recibió tratamiento psicofarmacológico antes de esa internación, ¿no? Bueno, y se toma contacto con los familiares, obviamente, eso es lo que escribe la doctora. Al examen psíquico o el examen mental, que ustedes ya saben hacerlo supuestamente, se evidencia abulia, adinamia, alucinaciones auditivas, pradipsiquia, delirios de tipo místico-religiosos y juicio o insight o introspección desviada, ¿no? Entonces la doctora pone un diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada. Ahí está el tratamiento pertinente, obviamente le da los remedios para la lesión orgánica, aloperidol, clonazepam, quetiapina y bueno, la demás conducta, ¿no? Y abajo pone, ¿no? Se indica su traslado al centro de salud mental. Entonces ese paciente después llegó al centro con esta hojita, ¿no? Que es la internación, y ya lo internamos. Entonces, cuando yo le entrevisto al paciente, ¿no? Ya leyendo la hoja, entonces yo le pregunto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que te cortaste el pene vos solo? Y la historia de él es así, ¿no? Claro, él tenía ya sus delirios, ahí dice, ¿no? Delirios místicos religiosos. Y él relata lo siguiente, ¿no? Él dice de que constantemente dice que él tenía sueños con la Virgen María, ¿no? Dice que se le aparecía Jesús, que le hablaba, obviamente, porque estaba delirante y tenía las alucinaciones auditivas, ¿no? Entonces, él dice que cuando él se masturbaba, dice que el pene le hablaba y le decía que no haga eso, que iba a ser un motivo para que él se vaya al infierno, ¿no? Y como en la palabra, en la Biblia dice, ¿no es cierto?, de que si la boca es motivo, ¿cómo se dice? Si las manos son motivo del pecado, es mejor que te las cortes, ¿no es cierto? Si los ojos son motivos de tu pecado, es mejor que te los saques, ¿no es cierto? Entonces él, obediente a eso, decidió amputarse el pene para no seguir pecando, ¿no? Porque supuestamente cuando estaba en el acto de la masturbación, el pene le hablaba y le decía que por eso iba a estar condenado y se iba a ir al infierno. Entonces él decidió cortarse el pene simplemente para no seguir pecando, ¿no? Por eso es que había acudido donde urólogos y él les daba esta explicación a los urólogos, pero los urólogos pues obviamente hacían su trabajo, ¿no? Se negaban a hacer esa intervención y lo mandaban con el psiquiatra, ¿no? Él nunca fue. Y como todo el mundo se negaba entonces a amputarle el miembro, y él estaba fatigado y ansioso y preocupado porque era motivo de su pecado, entonces él mismo relata que entró a Google, dice que empezó a investigar, vio una serie de técnicas para amputarse el miembro. Él mismo dice, ¿no?, que se había comprado lidocaína, con una jeringa se había infiltrado un poco, ¿no?
y con un estilete después se corta el miembro y es ahí donde él acude después a emergencia de ese hospital, ¿no? Y claro, llama la atención porque en esquizofrenia es común este tipo de cosas. Claro, yo les estoy contando y muchos estarán asombrados. ¿Quién en su sano juicio, y sobre todo varón, se va a amputar el miembro, ¿no? Realmente uno tiene que estar, pero muy mal de la cabeza, ¿no es cierto? Uno tiene que tener realmente una desconexión terrible de la realidad para poder hacer este acto. Pero sin embargo pasa, ¿no? Y en esquizofrenia es común, se han sacado ojos, los pacientes se cortan las orejas, las manos, ¿no? Yo primera vez personalmente que veía que un paciente, había escuchado que alguna vez se cortaban los miembros, pero es el primer paciente que yo tuve con ese grado de desconexión de la realidad, digamos, que llega a tanto como para amputarse el miembro. Entonces, es un caso que yo nunca me voy a olvidar porque yo siendo psiquiatra me impresionó, digamos, ¿no? Y mientras yo hablaba con el paciente sabe lo que nosotros llamamos la bella indiferencia, ¿no? Nadie pues estaría cómodo o tranquilo después de haber hecho eso, pero si ustedes hubieran visto a ese señor, a ese paciente totalmente tranquilo, ¿no? Sentado en la cama y él relataba hasta con lujo de detalles de cómo había hecho, ¿no? Como si no estuviera consciente de la gravedad, digamos, de lo que hizo, ¿no? Entonces, quise compartirles este caso que yo tuve porque realmente fue muy impactante, ¿no? Y sobre todo para mostrarles qué es decir, la capacidad que tiene esta enfermedad de trastornar a las personas, ¿no? Entonces, con la esquizofrenia, los pacientes que tienen esquizofrenia pueden llegar a tener este tipo de actos, ¿no? Y ahí es donde radica el peligro, porque ellos se pueden hacer daño a sí mismos, ¿no? Como también pueden hacer daño a los demás. Por eso es muy importante que todos esos pacientes puedan tener una evaluación psiquiátrica y sobre todo tener un tratamiento. Porque si bien no se cura la esquizofrenia, pero se puede controlar, ¿no? Entonces eso era lo que quería compartirles para que vean el grado de gravedad que tiene esta enfermedad, no solo para el paciente, sino para su familia, ¿no? Entonces, bienvenidos a la esquizofrenia y otras psicosis. Hoy vamos a hablar, claro, hasta las 9 de lo que es la esquizofrenia y otras psicosis. Entonces, la locura verdadera para nosotros, ¿no? Si tienen algún comentario o una pregunta, hablan nomás. Doutor, Sí. una pregunta. Ahí en el caso fallaron los urólogos, debería haber habido un asistente social o qué para llevarlo directamente al tratamiento psiquiátrico. Bueno, lo que pasa es que el chico vivía con su familia. Nosotros a la familia de las personas que tienen esquizofrenia les llamamos la familia esquizofrenizante, les llamamos. ¿Por qué? Porque por lo menos en el 80% de las familias, de las personas que tienen esquizofrenia, hay una negación a la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que la familia, aunque no crean, es muy indiferente a la enfermedad del paciente. Niegan la enfermedad, creen que es capricho o creen que es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, la familia de los pacientes esquizofrénicos son muy especiales, digamos, ¿no? Muchas veces no les prestan atención. Por eso es que los pacientes llegan a ese tipo de actos, ¿no? Si la familia hubiera notado que este chico se empezó a aislar, empezó a haber un descuido en su higiene, ¿no? Empezó a estar menos comunicativo, a tener conductas extrañas, lo primero que uno hace es pues, buscar ayuda. Pero sin embargo la familia lo dejó pasar, ¿no? Ahora, claro, los urólogos no tuvieron la culpa, porque si yo soy urólogo y viene un tipo, y claro, y el esquizofrénico es una persona que es muy inteligente, ¿no? Si yo soy urólogo, puede venir un paciente y me dice, quiero cercenarme el pene. Y yo le digo, ¿pero por qué? Lo reviso, le digo, pero el pene no tiene nada, ¿por qué te lo voy a cercenar, no? Ya, claro, y si el paciente me dice, lo que pasa es que mi pene me habla y me dice que me voy a ir al infierno, yo obviamente le oriento al paciente, le digo, bueno, tenés que ir con un psiquiatra porque tu pene no tiene nada. Aparentemente algunos urólogos le dijeron eso a él, pero él no fue, ¿no? Por eso es que toma la decisión de después de él solo nomás cercenarse el miembro. Entonces, ¿qué habrá fallado? No sé, pues la familia debería haber prestado un poco más atención y ver la conducta que ya estaba
alterada de esta persona, ¿no? Como les digo, aislado, es de una persona que está solo en su cuarto, que ven que no se baña, que no participa mucho de las reuniones familiares, es decir, que no socializa mucho, ya llama la atención. Pero como les decía, las familias de los esquizofrénicos son muy especiales, ¿no? Entonces, asumo que por ahí va, digamos, ¿no? No creo que haya sido tanto la culpa de los otros médicos, porque ellos hicieron su trabajo, pues, ¿no? Lo derivaron. Además que él iba solo, ¿no? Entonces no había con quién hacer la heteroanamnesis, ¿no? Que es la anamnesis cruzada con un familiar o con algún acompañante. De todas formas, para seguir conociendo un poco más de esquizofrenia y para ver el impacto, vamos ahí en esa imagen se ve una serie de personas que son famosas, seguramente la mayoría de ustedes no conocen, pero de todas formas vamos a nombrarlas un poco, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Esta señorita ahí bien simpática que la ven es Betty Page, ¿no? Era un símbolo, una actriz y un símbolo sexual en los años 70, ¿no? Pero debido a ese trastorno, es decir, a la esquizofrenia, salió de la vida pública, ¿no? Es decir, dejó de trabajar, fue internada en varias oportunidades, ¿no? Entonces su vida se vio coartada por esa enfermedad. El siguiente personaje que le sigue, el señor Syd Barrett, que fue el fundador y era componente de este famoso grupo de rock Pink Floyd, ¿no? Él también tenía esta enfermedad, la esquizofrenia, y que, claro, por el consumo de las drogas exacerbó esa enfermedad y tuvo que apartarse después del grupo, ¿no? Todos los que les gusta Pink Floyd o les gusta el rock seguramente han escuchado alguna vez de la historia de este señor. Este jovencito de acá que ven es el hijo de Albert Einstein, ¿no? El famoso físico matemático, ¿no? Eduardo Einstein se llamaba, hijo de Albert Einstein, tenía 20 años cuando comenzó a desenvolver la esquizofrenia. Entonces el hijo de Einstein tenía esquizofrenia, ¿no? Lo cual también le trajo muchos conflictos al padre, ¿no? El otro señor que ven ahí es considerado uno de los mejores bailarines de la historia del mundo, coreógrafo y danzarín, Václav Kinski, ¿no? El cual también por la esquizofrenia tuvo que dejar su actividad, ¿no? De hecho, hay un baile muy famoso, si después quieren buscarlo en internet, donde él cuando todavía podía, en el hospital psiquiátrico, él bailaba algunas veces, ¿no? Armaba algunas coreografías, ¿no? Ese señor de aquí, el viejito que lo ven, es John Forbes, ¿no? Hay una película, no sé si la han visto, Una mente brillante, se llama, que es con con el actor que hace del gladiador, se me fue el nombre ahorita, pero esa película donde él descubre, no ve una fórmula y pensaba que la hacía y había una serie, unos personajes que lo perseguían, ¿no? Y querían atraparlo. Esa película está hecha en base a la vida de este señor, ¿no? Que sí existió, ¿no? Genio también, pero que por la esquizofrenia también se vio truncada toda su actividad. Y este señor, el morenito, bueno, que era un jugador de fútbol americano en Estados Unidos, que también por la enfermedad ya no pudo seguir trabajando, es decir, jugando, en fin, ¿no? Y que después él habló mucho sobre la esquizofrenia, sobre esa enfermedad, ayudó mucho a que en Estados Unidos se conozca esa enfermedad. Entonces, como verán, y hay otros personajes más, digamos, ¿no? Hay otras personas más que han sido afectadas por esa enfermedad, muchos famosos. Entonces, eso quería mostrarles, ¿no? De que la esquizofrenia llega a todos, digamos, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad real y que, como pueden ver, afecta la vida de muchas personas, ¿no? Una cualidad que tienen estas personas es que son muy inteligentes, a un principio, digamos, ¿no? Pero una vez se manifiesta la enfermedad, ya el funcionamiento global como tal de esas personas se ve disminuido, ¿no? Pero como ven, tienen ese tinte, ¿no? De ser unos genios en sus actividades, digamos, en cada una de las cosas en que ellos se desarrollaban, digamos, siempre sobresalían, ¿no? Sea artístico, sea científico, ¿no? Entonces, es una de las cosas interesantes de la esquizofrenia. Ahí dicen, no está constatado eso, que ese señor Edgar Allan Poe, ¿no? Uno de los escritores considerados, es decir, el mejor el mejor del terror, también padecía esta enfermedad. Por eso es que sus novelas, digamos, o las cosas que él escribía, han tenido tanto éxito, ¿no? Solo una mente como la de él podía plasmar a través de la escritura las cosas que describía, ¿no? Este cuadro famoso, ¿no es cierto?, que es el grito que sale en Los Simpsons, en fin, en la televisión, una vez han debido ver.
fue pintada por el señor Edvard Munch, el cual también padecía de esta enfermedad. Entonces, como verán, son mentes brillantes, ¿no? Que solo la esquizofrenia, es decir, y ese trastorno cognitivo, no sé, yo me animaría a decir que ha sido como en cierta parte sus inspiradores, digamos, para hacer todo lo que ellos hicieron, ¿no? Eso como introducción. Entonces, al hablar de la esquizofrenia, nosotros tenemos que decir, bueno, tenemos que conocer el concepto de psicosis, ¿no? Porque la esquizofrenia es una psicosis, es la madre de la psicosis. Eso ya habíamos visto en clases cuando todavía íbamos a la universidad, y creo que también en el repaso de los primeros temas también hablamos de la psicosis, ¿no? Entonces, la psicosis es una tipología de enfermedad mental que se caracteriza, ¿no? Porque está compuesta por delirios, ya saben qué es delirio, ¿no? Delirio es un trastorno del contenido del pensamiento, ¿no? Alucinación, más adelante vamos a ver un poquito más específicos. Alucinaciones, ya saben, cualquiera de los sentidos de las alucinaciones son un trastorno de la senso-percepción. Cualquiera de los sentidos puede tener una alucinación, ¿no? Sea el sentido del gusto, de la vista, del oído, del tacto, del olfato, ¿no? Y pueden haber conductas bizarras, ¿no? Es decir, los pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, lo que hizo ese paciente de cercenarse el miembro es una conducta bizarra, ¿no? Otros comen insectos, otros se pueden desnudar, digamos, ¿no? O de un momento para otro salir corriendo sin un rumbo aparente, digamos, ¿no? Pueden adoptar posiciones raras, ¿no? Entonces, a eso se refiere con conductas bizarras, ¿no? La psicosis. Entonces, la psicosis es un trastorno mental, ¿no? Es una tipología de enfermedad mental que se caracteriza por delirios, alucinaciones y conductas bizarras o desorganizadas. Eso yo suelo preguntar en el examen porque tienen que saber que es una psicosis, ¿no? Bueno, eso es un extracto de... Bueno, hay un libro que se llama Psicopatología General y eso es lo que... Bueno, eso lo vamos a pasar. Bueno, déjenme contarles la historia de este señor. Ese es don Louis Wayne, ¿ya? Este señor era un escritor, como lo ven ahí, y amante de los gatos, ¿no? Y en esa imagen se lo ve acariciando un gatito, ¿no? Este señor tenía una particularidad, de que, aparte de ser escritor y amante de los gatos, siempre fue un hombre solitario, ¿no? Nunca se lo veía acompañado, siempre es decir, se sabía que él generalmente estaba en su casa, no tenía muchos amigos, ¿no? Esa era una de las particularidades, ¿no? Aparte de ser escritor, también era pintor, entonces, y claro, obviamente, tenía esa enfermedad, ¿no? Tenía la esquizofrenia. Entonces, cuando este señor estaba normal, digamos, ¿no? O no estaba en un episodio psicótico, no estaba en una crisis psicótica, hacía este tipo de cuadros, ¿no? Ven allá abajo la firma de él, ¿no? Louis Wayne, ¿no? Como él era amante de los gatos, estos eran los cuadros que él hacía, ¿no? Pintaba gatitos, que se iba jugando cartas, ¿no? Hasta el momento todo normal, digamos, ¿no? No tenía ninguna manifestación psicótica aún. Pero ya en la fase premórbida, es decir, antes de que se instalara la psicosis, ya ven que los cuadros se van como que degenerando un poquito, se van haciendo un poco más raros, ¿no? Gatos jugando golf, ¿no? Aquí los gatos en una reunión con unas risas un poco tanto extrañas, ¿cierto? Los ojos también un poco extraños, ¿no? Es decir, el mismo ambiente ya es un poco extraño, raro, digamos, ¿no? Yo les aseguro que nadie en sus 5 sentidos se les ocurriría pintar ese tipo de cosas. En la fase premórbida, ¿no? ¿Saben lo que es premórbido, no? Antes de, ya pueden haber algunas manifestaciones. Ya cuando ese señor entraba en la fase psicótica, es decir, ya cuando ya tenía las alucinaciones y los delirios, vean cómo los dibujos que él hacía se van degenerando más, ¿no? Los colores que él utilizaba eran más vivos, los ojos siempre grandes, cuando es una esquizofrenia paranoide, generalmente, y se les hace dibujar a los pacientes, cualquier cosa que dibujan siempre le ponen ojos, ¿no? Y esos ojos siempre están grandes, como vigilando, mirando, por el hecho de la paranoia, ¿no? Entonces, es lo que va produciendo la enfermedad. Conforme avanzaba la fase psicótica, ya los dibujos que hacía, ya por último ya ni se entendían, ¿no? Eran cualquier cosa menos gato, ¿no? Producto de los delirios, alucinaciones y la desorganización cognitiva que produce la esquizofrenia, ¿no?
para conocer un poco más, para ver de lo que la esquizofrenia es capaz de hacer en las personas. Y como les digo, pueden ser unos genios, pero que cuando entran en estas crisis pierden totalmente la conexión con la realidad. ¿Ya? Bueno, generalidad. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad crónica y grave, ¿no? Como les decía al principio, la esquizofrenia es uno de los peores diagnósticos que nosotros podemos dar, porque como dice ahí, es una enfermedad crónica, es irreversible y que conforme van teniendo recaídas, ellos van perdiendo su funcionamiento global. Lastimosamente, las personas que tienen esquizofrenia son personas que no van a poder casarse, no van a poder trabajar, muchos no pueden terminar de estudiar, ¿no? Es el clásico paciente crónico de un manicomio. Con los remedios, lo único que nosotros conseguimos es evitar que tengan estas crisis psicóticas y que pase lo que le pasó al paciente al principio, digamos, ¿no? Que se corte su mano, en fin, su miembro, de que haya crisis de agresividad, muchas veces pueden golpear a sus familiares, a las personas, ¿no? O sea, a través de los remedios, lo único que nosotros conseguimos es controlar, mantenerlos tranquilos. Pero incluso aún así, tomando los remedios y estando bien medicados, pueden tener sus crisis psicóticas de esos pacientes, ¿no? Entonces, es una enfermedad grave la esquizofrenia. Entonces, en el siglo XIX, esta enfermedad se creía o se pensaba que era por posesión de demonios, ¿no? De hecho, la esquizofrenia fue razón para las famosas trepanaciones, ¿cierto? ¿No? Creían que haciendo estos agujeros a través de la cabeza, del cráneo, podían salir los espíritus malignos que eran los que gobernaban a los pacientes que tenían esquizofrenia, ¿no? A muchos les hacían sangrías con sanguijuelas, en fin, ¿no? Ya en los años 1800, por ahí, se le denominaba demencia precoz, porque es una enfermedad que aparece entre los 15 y 20 años, siendo su primer episodio psicótico. Entonces, por eso se le llamaba demencia precoz, ¿no? La palabra esquizofrenia viene del griego esquizo, que quiere decir división o escisión, y frenos, que quiere decir mente, ¿no? Entonces, por eso es esquizofrenia. Por ahí, a veces yo en el examen pregunto, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra, ¿no? O cuál es el origen de la palabra esquizofrenia. Entonces, nunca está de más salir, ¿no? Digo, saber. Entonces, esta enfermedad se caracteriza por conductas anómalas, ya saben, ¿no? Y, como ya había dicho, es uno de los peores diagnósticos que podemos dar en psiquiatría, porque es una enfermedad que es discapacitante, ¿no? Está bien establecida como un trastorno del encéfalo, es decir, no, la anomalía en la esquizofrenia no es que el parénquima del cerebro, del encéfalo, sea alterado, ¿no? Sino es un desbalance neuroquímico. Ahorita vamos a ver eso. Pero puse esa imagen para mostrarles, ¿no? Por ejemplo, es una tomografía, ¿no? De un cerebro, de un encéfalo normal, comparación de una que tiene un paciente con esquizofrenia, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos de una esquizofrenia? Que vemos que el córtex, ¿no? La parte superficial del cerebro se ve más deteriorada a comparación de uno normal. Y el abombamiento de los ventrículos, ¿no? Claro, esto lo vemos en una esquizofrenia ya crónica, ¿no? A un paciente que ha tenido su primero o su segundo episodio psicótico todavía no se revela estas imágenes en una tomografía, ¿no? Pero, ¿por qué puse esa imagen? Porque se puede comprobar de que es un trastorno que tiene una explicación y una base orgánica y neuroquímica, digamos. Es decir, podemos explicar la razón del por qué de las manifestaciones en esa enfermedad. Es igual una tomografía de emisión por emisión de positrones, se ve la actividad, ¿no? del cerebro con esquizofrenia y de un cerebro normal. Entonces puse estas imágenes para mostrarles de que la esquizofrenia tiene una base neurocientífica para explicar las manifestaciones, ¿no? No es el diablo, no son las 7 fumadas poderosas, no es nada de eso, ¿ya? Por eso es que se usan los remedios, digamos, ¿no? Porque sabemos qué es lo que va a hacer el remedio en el cerebro de la persona que tiene esquizofrenia. Concepto, muchos han hablado del concepto de la esquizofrenia, ¿no? Ya les había dicho, algunos lo denominaban demencia precoz porque tienen, su carácter es deteriorante, ¿no? Por su inicio temprano, curso crónico y persistente, ¿no? Se trata de una enfermedad que puede presentar múltiples síntomas, ¿no? Sobre todo en el pensamiento, en el comportamiento, en la voluntad o en las emociones. Por eso muchos hablan de que la esquizofrenia es un síndrome, ¿no? Es decir, las esferas cognitivas que se ven alteradas en la esquizofrenia
son prácticamente todas. Por eso es que tienen una conducta tan desorganizada, ¿no? Ese otro psiquiatra también hablaba, ¿no? Que también hacía referencia a un deterioro en la atención, en las emociones, una tendencia al autismo, es decir, al aislamiento, ¿no? A los esquizofrénicos nosotros también los denominamos como alienados, ¿no? ¿Por qué alienados? Porque ellos viven en su mundo, es decir, sus delirios y sus alucinaciones toman, es decir, es como si tomaran su vida. Entonces, todo lo que ellos hacen está dirigido a sus delirios y a sus alucinaciones. Por eso hay esa pérdida de la voluntad. Por eso al principio les decía, es una desconexión total de la realidad en la esquizofrenia, ¿no? Ese otro psiquiatra, Kurt Snyder, hablaba de los síntomas de primer grado, ¿no? Igual pérdida de la autonomía, pérdida del dominio de las emociones, del pensamiento, ¿no? Y que cursa con alucinaciones auditivas. Esa ya es la definición actual de lo que es la esquizofrenia, ¿no? Es un síndrome que se caracteriza por la presencia de alteraciones cognitivas, como les decía, se ve alterada toda la parte cognitiva, es decir, todo lo que evaluamos en el examen mental está alterado. No necesariamente todo, obviamente, ¿no? Pero generalmente la alteración cognitiva es muy grande, ¿no? También las emociones, la percepción por las alucinaciones, el pensamiento por la presencia de los delirios y de la conducta, ¿no? Como vimos al principio. Entonces, esa es la definición que hoy manejamos igual de la esquizofrenia y que también tienen que saber, por lo menos describir, ¿no? Es un síndrome que se caracteriza, ¿no? Por alterar la cognición, las emociones, el pensamiento, es algo que también tienen que saber, ¿no? Entonces altera las funciones mentales, bueno, eso ya dijimos, emociones, pensamiento. Generalmente no se logra una recuperación total. Lastimosamente, la esquizofrenia, y más cuando es mal manejada, es como la demencia, ¿no? Es un trastorno que es crónico, es irreversible, y mientras más recaídas o más episodios psicóticos tenga, la persona va a perder más su funcionamiento global, ¿no? Como les decía, son personas que lastimosamente no pueden llevar una vida normal, digamos, con nosotros. Muchos no terminan de estudiar, no se casan, no pueden trabajar, ¿no? Por todas las alteraciones que produce esa enfermedad. Por eso va dejando secuelas, la recuperación es difícil. Yo nunca he visto que un paciente con esquizofrenia se reinserte, es decir, retome nuevamente su funcionamiento. Lastimosamente no es así. De repente, en Europa lo han conseguido, pero al menos aquí en Latinoamérica es muy difícil, ¿no? Comienza en edades tempranas, sobre todo en los varones más temprano. Doctor, Sí. esta esquizofrenia es a raíz de qué, porque digamos, escuchando las diferentes historias que existen, digamos, por ejemplo, aquí en Cobija, hace poco, una persona muy conocida, una señora, así de la nada, porque ella era una persona súper bien, incluso ya ella es mayor, ella es profesional, así de la nada comenzó, digamos, a salir a la calle y desnudarse, pero así de absolutamente nada, digamos. Hay gente que dice de repente una crisis por la pandemia, no sé qué, pero digamos, ahorita escuchando lo que usted decía, que estas personas se pueden desnudar, lo mismo, digamos, pasa con ella, pero ella era una persona completamente normal. ¿Qué puede ser esto? Sí, claro, esa es una conducta desorganizada, ¿no? Probablemente no habría que ver los antecedentes de la señora, ¿no? Puede ser que sea nomás un episodio psicótico y que con los remedios ella vuelva, digamos, a la normalidad. Si ella es una señora de edad mayor de 40 años, ya es un poco difícil. Si bien hay la esquizofrenia tardía que se llama, pero es un poco difícil. Generalmente eso se ve más en Europa. O puede ser que haya hecho su crisis de pánico. Aquí ha habido muchas crisis de pánico, y a veces en las crisis de pánico hay personas que se manifiesta esa crisis de pánico con episodios de desrealización, se llama, ¿no? En los cuales ellos están activos, digamos, pueden hacer una serie de cosas o actividades, pero pierden la conciencia. Y después, cuando vuelven nuevamente en conciencia, es decir, en sí, no recuerdan lo que han hecho, ¿no? Y es muy común que salgan de sus casas corriendo, algunos también que se desnuden, digamos, ¿no? Pero puede ser parte de esa desrealización, que puede ser componente de una crisis de pánico o de un estrés agudo, que se llama.
Ahora, si la señora en ese periodo, digamos, de desrealización, escuchaba voces, digamos, o tenía delirios, entonces ahí ya con propiedad hubiera podido decir de que es una esquizofrenia. Además de que la esquizofrenia, cuando tienes su crisis psicótica, siempre va empezando de a poco, ¿no? La esquizofrenia no es abrupta, no es que yo ahorita estoy hablando bien y pum, ya me vienen las alucinaciones y los delirios. No, generalmente empiezan, la esquizofrenia, lo primero que empiezan a hacer los pacientes es aislarse, a estar menos comunicativos, se encierran en sus cuartos, no hablan con los familiares. Otro signo también, otra cosa que a nosotros nos ayuda a darnos cuenta de que pierden todos, absolutamente todos, pierden, es decir, tienen un descuido en el aliño y la higiene, no se bañan, no se cambian de ropa, empiezan a hablar un poquito cosas un poco raras sobre que las persiguen, o empiezan a hablar muchas cosas relacionadas a la religión, ¿no? Ya pueden empezar a tener conductas un poco raras, digamos, tapar las ventanas, poner ciertos objetos al revés, ¿no? Entonces ya van varias cositas, ya nos van llamando a la atención, ¿no? Hubiéramos tenido que evaluarla a esta señora para ver si era solo un episodio de desrealización por un estrés agudo o era un episodio psicótico propiamente dicho, ¿no? Entonces, Sí, sí, doctor, porque ella tiene aproximadamente unos 52 años, digamos, ¿no? Pero esto le hablo, digamos, hace como un mes que está con este problema, ¿no? Porque incluso, como le digo, ella es bien conocida y han estado pidiendo hasta recolecta, digamos, para ayudarla, porque se salía, digamos, incluso ahora en la época de la pandemia, claro, hace un mes ella salía a la calle, digamos, y se comenzaba a desvestir, así pero de la nada, pero ella siempre fue una persona normal, digamos, incluso ella es hasta profesional. Yo creo que, como usted dice, tal vez es algún desorden, ¿no? Psicológico. yo estoy viendo una persona más o menos parecida con ese caso, no sé si será la misma, pero de todas formas, si vos los conocés, decirle que me busquen, pues, ¿no? Para que yo la vea, la evalúe. Estoy viendo una más o menos con esas características, pero no sé si será la misma. Bueno, Ah, ya, está bien. Gracias. entonces, es, como les decía, ¿no? Característico la pérdida de interés en estas personas, es decir, de un momento no de un momento para otro, ¿no? Pero con el tiempo van perdiendo interés a la socialización, a las cosas que les gustaba, ¿no? Van perdiendo la motivación, la capacidad de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces hay un deterioro de la personalidad. Entonces los familiares o las personas, digamos, que conviven con esos pacientes se dan cuenta, ¿no? Pero por alguna razón les hablaba yo, ¿no? De que estas familias son esquizofrenizantes, llamamos, ¿no? Hay una negación a la enfermedad. Vamos a hablar un poco Sí, señor. Por ejemplo, para diagnosticar a alguien con esquizofrenia, ¿usted realiza alguna tomografía para ver si no tiene un tumor que esté cambiando la conducta, así para tener certeza de que no es una neoplasia, un cáncer que se está desenvolviendo en el cerebro, alguna Sí, cosa? bien, muy buena tu pregunta. Sí, cuando generalmente es, claro, porque se acuerdan las primeras clases igual, ¿no? Un tumor sobre todo o cualquier lesión, digamos, ocupante, sobre todo en el lóbulo frontal, puede manifestarse con alteraciones cognitivas, pero generalmente esto suele ser abrupto, ¿no? Entonces, es ahí la diferencia. Generalmente la esquizofrenia es un diagnóstico clínico, ¿no? Acuérdense, los psiquiatras somos eminentemente clínicos, ¿no? Cuando yo pido una tomografía o una radiografía, digamos, o cualquier prueba imagenológica, cuando la clínica o la presentación es muy abrupta, es muy raro que un trastorno psiquiátrico, sobre todo la esquizofrenia, se instale de la noche a la mañana. Generalmente, por eso les mostraba las imágenes de don Luis Wayne, ¿no? Tiene una fase prodrómica, ¿no? Donde nosotros nos podemos dar cuenta. Después de hablar con la familia se le pregunta, ¿no? Hace unas 2, 3 semanas, ¿no? Lo vieron un poco extraño y las familiares dicen, sí, empezó a encerrarse en su cuarto, ya no quería hablar mucho, vimos que no se arreglaba mucho, que no se peinaba, no se bañaba, no quería hablar, ¿no? Entonces, al hacer la heteroanamnesis, ya podemos ir relacionando, digamos, ¿no? Pero claro, eso te lo trae la experiencia, ¿no? Pero si a mí me llaman ahorita a emergencia en el hospital y yo veo un paciente que está completamente agitado y que fue de un momento para otro, entonces sí, claro, le doy medicación para tranquilizarlo, ¿no?
hablo con la familia, le pido una tomografía y pido también interconsulta o valoración también con neurología, digamos, ¿no? Para que él descarte, digamos, algún proceso neurológico, porque sabemos que muchos procesos neurológicos pueden manifestarse en la esfera cognitiva. No solo neurológicos, ¿no? Sino también otras enfermedades orgánicas pueden, ¿no? Pero clínicamente, cuando es abrupto el cuadro o la presentación, digamos, cuando la clínica es abrupta, es cuando yo recién voy a pedir una tomografía. Cuando yo pido tomografía en una esquizofrenia, cuando hay algún proceso legal de por medio, digamos, ¿no? Donde yo tengo que justificar mi diagnóstico, entonces, y tengo que decirle a un juez, bueno, yo creo que es esquizofrenia por eso y por eso y por eso, ¿no? Entonces, ahí sí pido una tomografía, ¿no? Y le explico, mire, estas son las lesiones clásicas de una esquizofrenia que, sumado a la clínica, yo he llegado a esa hipótesis diagnóstica, ¿no? Pero en nuestro medio yo no pido una tomografía por la, que se llama, porque aparte de que es un método caro, ¿no? Es decir, si solo con la clínica se puede llegar al diagnóstico, no hay necesidad. Pero también es válido, digamos, para estar más seguro yo sí puedo pedir una tomografía. Eso ya dependerá del criterio de cada persona. Pero como les digo, es bien característico. Clínicamente no es que sea fácil, digamos, llegar al diagnóstico de esquizofrenia, pero los criterios se cumplen bien, digamos, ¿no? Es muy difícil perderse un diagnóstico de esquizofrenia. De todas formas, para que vean, una de cada 100 personas padecerá bueno, tiene esquizofrenia, ¿no? Esta enfermedad está presente en todas las sociedades, en todo el mundo, todas las razas, no discrimina a nadie, así como el coronavirus, ¿no? Cada año se estima que 2 millones de personas son diagnosticadas, ¿no? Por esquizofrenia, y solo la mitad tiene el tratamiento de esto, porque no son diagnosticadas, ¿no? Es idéntica en ambos sexos, es decir, hay en la misma cantidad tanto en hombres como en mujeres. La única diferencia es de que en los hombres comienza un poco antes. Generalmente en los hombres el primer episodio psicótico suele ser entre los 15 a 20 años. Las mujercitas suele ser entre los 20 y 25 años, ¿no? Por eso ahí dice, edad de inicio entre los 15 y 35 años, ¿no? Hay la esquizofrenia de inicio temprano, que es antes de los 10 años, y la esquizofrenia de inicio tardía, ¿no? Que es después de los 45, que son un poco raras, pero han habido. Yo he visto algunos niños que han tenido alguna manifestación psicótica. Algo interesante es la infección y la estación natal, es decir, todas las personas que nacen en invierno, es decir, de todas las personas que tienen esquizofrenia, un gran porcentaje han nacido en invierno, ¿no? Es decir, todos los que han nacido entre junio, julio y hasta primeros días de agosto, ¿no? Ojo, cuidado con la esquizofrenia, ¿no? Y no lo digo yo, está en el libro, por si acaso si quieren leerlo, ¿no? Hay una relación muy interesante entre el invierno y la esquizofrenia, ¿no? La frecuencia aumenta en hijos de madres que tuvieron gripe durante el embarazo, es decir, sobre todo mujeres que durante el primer trimestre tuvieron un cuadro gripal, también se ha visto, ¿no? De que los chicos que tienen esquizofrenia, personas que han tenido esquizofrenia, hay esos antecedentes también durante el embarazo, digamos, ¿no? Durante su gestación. No necesariamente es así, ¿no? Pero está descrito, ¿no? Por eso les comento. Y como les digo, está en el libro, no me estoy inventando, ¿no? Bueno, raza y religión, algo interesante, dice, los judíos se afectan menos que los protestantes y los católicos, ¿no? Un dato interesante, porque la mayoría de los delirios son místicos religiosos, ¿no? La prevalencia es mayor entre las poblaciones no blancas, en fin, bueno, eso no tiene mucha importancia, ¿no? Enfermedades somáticas y psíquicas. La causa mayor de muerte en la esquizofrenia, vean, es el suicidio, ¿no? Entonces, por lo menos el 40% de las personas que tienen la esquizofrenia terminan suicidándose, ¿no? Por los delirios, por las alucinaciones, muchas veces las voces que escuchan, ellos les indica matarse, hacerse daño a ellos, ¿no? O matar a alguien también. Ha habido muchos casos famosos, ¿no? De padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, ¿no? Y que por detrás había un cuadro de esquizofrenia. Por ejemplo, yo les comento, en Santa Cruz, hace muchos años, en los años 80, hubo un señor en un barrio bastante humilde en la ciudad de Santa Cruz que con un hacha mató a sus 2 hijas y a su esposa, ¿no? Y que al final el señor tenía esquizofrenia, ¿no? Él decía de que había una voz que él pensaba que era Jesús y que le decía de que su familia, es decir, su esposa y sus hijos, eran la encarnación de Satanás y que le había dado
y que él tenía la misión de destruir, digamos, matar a esa encarnación de Satanás, que era su familia, ¿no? Entonces fue un caso muy famoso en esos años y que el señor tenía esquizofrenia, ¿no? Más del 40% abusa de drogas y alcohol de sus pacientes con esquizofrenia. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? El alcohol, la marihuana, en cierta parte como que enlentecen un poco la parte cognitiva. Entonces les ayuda a no escuchar, ¿no? No es que cure la psicosis de las drogas, sino que como los relaja, digamos, ¿no? Y produce ese efecto en la esfera cognitiva, entonces les ayuda a sobrellevar mejor, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la etiología, vamos a ver esto más y aquí vamos a quedar, ¿eh? Porque ya son las 9. Bueno, en la etiología de... No, mejor vamos a quedar acá nomás, ¿ya? Porque aquí igual no estoy escuchando muy bien. Entonces, nada, en la próxima clase vamos a seguir con esquizofrenia, nos vamos a quedar en etiología. Y no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos hablado de esquizofrenia hasta ahora? Doctor, ¿hay tomógrafo en Cobija para hacer la tomo de la cuestión? Ay, señora, hay en Caja Nacional y no sé si en el Galindo creo que también ya, creo que no están haciendo, ¿no? Pero había, pero en Caja Nacional sí están haciendo. Beleza. Doctor, ¿y esas señoras que viven en la calle en Cobija, Doña Marita y hay una brasilerita, ¿usted cree que el diagnóstico es de esquizofrenia? Sí, a la brasilerita la he visto. Yo la he visto en varias oportunidades, ¿no? La he visto tranquila, como a veces la he visto bastante agitada. Y claro, en ella exacerba y empeora su estado el consumo de sustancias, porque siempre está con su latita de cerveza, ¿no es cierto? Siempre está consumiendo algo, digamos, ¿no? Probablemente tenga un cuadro psicótico y que a través de esas drogas, digamos, del alcohol, ella pueda disminuir, digamos, las alucinaciones, ¿no? Por eso es que consume tanto, ¿no? Entonces, probablemente sea una esquizofrenia. Yo había escuchado la historia de esta chica, ¿no? Y que es interesante también, de repente también es una esquizofrenia. No sé, habría que ver, ¿no? Ahora, hay otra que sí yo creo que es, no sé si la han visto, una que siempre está andando, ¿no es cierto? Va y vuelve, no sé a dónde, al porvenir, ¿no? Una que anda semidesnuda. Y dense cuenta ustedes de esta señora, cuando está caminando siempre está hablando, ¿no? Esos son los soliloquios, ¿no? Entonces ella probablemente también sea un cuadro de esquizofrenia, asociado a su conducta desorganizada, que es caminar sin un rumbo aparente. Entonces vean cómo ya cumplen criterios ciertas personas que nos pueden a nosotros ayudar a llegar a una hipótesis diagnóstica. Habría que conversar con ellas, ¿no? Observarlas un poco más para reunir más criterios y ahí ya con toda propiedad decir, así es una esquizofrenia, ¿no? Por sus conductas desorganizadas, por los soliloquios, ¿no? Solo hablar por lo menos 1 o 2 minutos con una persona, uno ya puede detectar algunos delirios, darse cuenta si, si está presente, digamos, ¿no? Algún tipo de idea delirante, ¿no? Entonces vean cómo la esquizofrenia a ustedes ya les ayuda a identificar a ciertos personajes o ver, digamos, la conducta de algunas personas que ya pueden llegar a identificar, ¿no? Doctor, Sí. la esquizofrenia siempre empeora en el caso, no se queda en casos más leves. Ya, la evolución natural de la esquizofrenia, porque ustedes saben, ¿no? Las enfermedades tienen una evolución natural, ¿no es cierto? Las probabilidades o el pronóstico, digamos, una vez que yo hago el diagnóstico de esquizofrenia, puede ser de que haga un episodio psicótico y de que con la medicación tengamos la suerte de que el paciente se mantenga así, ¿no? La otra probabilidad es de que tenga múltiples episodios psicóticos en su vida y que a través de la medicación podamos controlar eso. Y el peor es de que tengan su primer episodio psicótico y siempre quede así, ¿no? Y pierda totalmente la funcionalidad global. Eso dependerá de cada caso, pero generalmente el pronóstico no es bueno, como les digo, lastimosamente en la esquizofrenia. Entonces, más o menos es así. Mucho va a depender de la medicación, el ambiente familiar que tenga el paciente, es decir, de la conducta que se tome con él. Pero el pronóstico no es muy bueno, como les digo.
¿Qué más? Doctor, ¿usted cree que ahora en el post-pandemia es urgente y muy necesario un manicomio ya en Cobija debido a los muchos casos de... Bueno, yo personalmente conozco 2 familias que tienen sus familiares encerrados en un cuarto por Yo la cuestión también, de la... no, yo también aquí en Cobija, hasta antes de la pandemia, y fuimos con un grupo de chicos que hacían práctica de psiquiatría, pero eran de la UNITEP, no eran ustedes, ¿no? Fuimos a una casa por aquí en Cobija, muy cerca del Hospital Galindo, donde al chico lo tenían encerrado en su casa, literalmente. Le habían construido una jaula a ese chico. Y el chico vive en la jaula, ¿no? Encerrado, ¿no? Sin un baño, o sea, lo tienen como animalito, ¿no? De hecho, yo hablé con una trabajadora social para ver la posibilidad del transporte de ese chico, porque realmente es infrahumano el trato que le da a la familia. Y bueno, en eso apareció la pandemia. Bueno, primero fue el problema del gobierno, después vino lo de la pandemia, y no sé en qué habrá quedado ese caso. Eh, Después tengo otro paciente que también tiene esquizofrenia, que es policía, ¿no? Y que cometieron la barbaridad en estos días de, querían que yo certifique de que el paciente podía dar examen de tiro, es decir, de disparar. Un paciente con esquizofrenia no puede, pues, manejar un arma, imposible, ¿no? Porque entra en su episodio psicótico y si estamos cruzando por ahí nos va a disparar, ¿no? En Brasil, ustedes saben, yo vivía en Epitácio, ahí yo veía 3 personas que tenían esquizofrenia, una de ellas también la tenían encerrada, ¿no? Entonces, el cuadro, como les digo, de estas personas aquí en Cobija es terrible porque no hay qué hacer, ¿no? Yo tuve que mandar un paciente aquí con esquizofrenia también a internarse al psiquiátrico en La Paz a través de Caja Nacional. Y fue toda una odisea que el chico suba al avión. Yo tuve que hacer un montón de informes para que el chico pueda subir al avión a último momento. Casi tengo que ir al aeropuerto para que lo dejen subir. Entonces es muy necesario ya aquí un hospital o un centro psiquiátrico. De hecho, uno de mis objetivos con el tiempo, y si Dios me permite, es hablar es abrir un centro psiquiátrico aquí donde poder internar no solo a pacientes con esquizofrenia, sino también hay mucha adicción, ¿no? Pacientes que tienen un trastorno depresivo mayor, que hay el intento suicida también necesitan ser internados. En fin, hay muchas patologías que ya requieren un ambiente aquí en Cobija para internarlos, es decir, para tener una conducta adecuada. Pero el problema no es solo el ambiente, sino también el personal, ¿no? Yo solito no puedo manejar, necesito unos 2 o 3 psicólogos que sepan hacer psicoterapia, que lastimosamente aquí en Cobija no hay, ¿no? Pero Dios mediante, ojalá que en un par de años ya podamos contar aquí con un centro psiquiátrico que se pueda abrir. En todo lado es necesario, ¿no? Porque acuérdense que la salud mental es muy importante, es componente de nosotros, ¿no? Así como los órganos, es decir, como la parte orgánica se enferma, la mente también pues tiene derecho a enfermarse, ¿no? Pero lastimosamente aquí no hay dónde llevarlos. Es un drama que se vive aquí. Doctor, ¿hay alguna manera de identificarlo al paciente esquizofrénico? Porque, digamos, según lo que veía, también existen, digamos, personas que ante la depresión tienen este tipo de aptitudes. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, digamos, muchas veces se encierran en sus cuartos, no quieren salir, no hablan con nadie durante un tiempo, digamos, por decirle un mes. Y bueno, con el pasar de los días ellos van cambiando, ¿no? Incluso no quieren hablar con nadie. O sea, ¿hay alguna forma de identificarlo a este paciente esquizofrénico? Claro, ahí vamos, cuando hablemos del diagnóstico, de cómo llegamos al diagnóstico de esquizofrenia, sí, ¿no? Hay, como les digo, como en cualquier otra enfermedad, ¿no? Hay una serie de criterios que yo como clínico reúno y ya con toda propiedad puedo decir es esquizofrenia. ¿Qué pasa en las depresiones? Hay el trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos o la depresión psicótica, ¿no? Es decir, que sea una depresión profunda y que aparezcan alucinaciones y delirios, ¿no? Pero es una depresión psicótica, ¿no? Entonces, como les digo, sobre todo para llegar al diagnóstico es muy importante la heteroanamnesis, ¿no? Si bien en la depresión también hay aislamiento, hay un descuido de la línea de higiene, pero
Y ahí más nos ayudan los antecedentes. En esquizofrenia, hay siempre en esquizofrenia hay un componente genético hereditario. Si ustedes preguntan al familiar del esquizofrénico, ¿ha habido alguien en la familia? Ah, sí, te van a decir. El abuelo, un tío, ¿no? Tenía igual, hablaba cosas raras, tenía ese tipo de conductas. Entonces, muchas veces los antecedentes familiares son fundamentales para hacer ese diagnóstico diferencial. Pero la esquizofrenia, como les digo, una vez ustedes ven una esquizofrenia, ven a un paciente con esquizofrenia, ya después, no es que sea fácil, como les digo, ¿no? Pero la experiencia después de ver tantos pacientes con esquizofrenia, solo ver a alguien en la calle ya con ciertas actitudes ya te llama la atención, ¿no? Entonces sí se puede diferenciar, es decir, viendo un paciente, uno ya sí puede más o menos crearse esa hipótesis diagnóstico, solo con la conducta, ¿no? Como esa chica que decimos que va a un lado y va a otro lado en pleno sol a mediodía, ¿no? Caminando por la carretera y hablando sola, conducta desorganizada, soliloquios, hablar un momento con ella ya sería suficiente para saber. Esa otra chiquita, esa brasilerita, igual lo mismo, ¿no? Habla sola, constantemente está consumiendo algo, tiene sus episodios o sus raptus que llamamos de impulsividad, de agresividad, ¿no? Yo le he visto enojado un par de veces y es de cuidado la chica, ¿no? Entonces tiene sus conductas desorganizadas. Entonces, como les digo, generalmente uno logra identificar, sobre todo con la conducta de esos pacientes, ¿no? Claro, hay otras dentro, porque la esquizofrenia tiene una clasificación, ¿no? Eh, Hay otras esquizofrenias donde las personas son más conservadoras, ¿no? Hablan muy poco, digamos, ustedes pueden verlo y no le ven nada, pero empiezan a hablar con ellos hasta que tocan el delirio y ahí ya se truenan totalmente, digamos, ¿no? Hay algunas que evidentemente camuflan bien, ¿no? Su psicosis, no les gusta hablar sobre sus delirios, sobre sus alucinaciones y mantienen nomás una conducta conservadora, ¿no? Por eso es muy importante el examen mental, el lenguaje no verbal, digamos, ¿no? Y para eso nos entrenan en psiquiatría. Pero cuando es un cuadro bien aparatoso, digamos, es fácil de reconocer un cuadro de esquizofrenia. Y más, es decir, para yo llegar al diagnóstico, todos estos criterios, todas esas manifestaciones clínicas tienen que estar presentes durante 6 meses o más de 6 meses. Yo diría un año. Entonces, si esa conducta ha estado por más de 6 meses, entonces ya es propiamente, digamos, un cuadro de esquizofrenia. Y que falta determinar el tipo, ¿no? Porque son 5 los tipos de esquizofrenia, pero que eso ya vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué más? Doctor, tengo una pregunta. Que también, bueno, en las películas y en todo ello